esperanza. Hablemos de Cuba, de temas puntuales. José Cohen está en la casa ahora para ayudarnos a entender temas esenciales de este momento. José Cohen, bienvenido. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, como siempre, Sánchez. Gracias. Hablemos de desinformación, porque eso es lo que más yo veo en redes sociales. Cuesta trabajo creer que tanta desinformación articulada desde Cuba sea espontánea. Esto crece. La gente le dice, bueno, ya llegaron las ciberclarias a atacarme, perfiles falsos, vacíos, identidad que no remite directamente a una persona. En muchos casos, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo están usando en los espacios públicos? Es sencillo. En mi tiempo, cuando yo vivía en Cuba, y probablemente cuando usted vive en Cuba, no existía lo que existe hoy en términos de tecnología para acceder o para influir en la opinión pública. Pero en el año 2002, yo salí en el 94, en el 2002, Fidel Castro ordenó crear esta universidad que es el UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas, que está en el Guajay, en La Habana. Y fíjate qué interesante, aunque la universidad es de ciencias informáticas, Fidel Castro la inauguró como parte de la batalla de ideas. ¿Qué tiene que ver batalla de ideas con informática y con tecnología? Pues simple, es una extensión del Departamento de Inteligencia, no la universidad, sino el trabajo que hacen ellos por orientación del Departamento de Medidas Activas de la Inteligencia. Antes se tenía que reclutar periodistas solamente para poder influir a través de la prensa, pero hoy en día todo el mundo sabe que el Internet, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todos estos medios tecnológicos que han cambiado la manera en que vivimos, pues también se han convertido en una fuente de diseminar información falsa. Los gobiernos dictatoriales como Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, pues se han especializado en crear estas granjas de troles que a veces son personas y a veces son softwares para poder cambiar o poder mostrar una realidad diferente de la que se vive en Cuba. Y al final todo el mundo sabe que el ser humano se guía por la percepción, no por la realidad. Entonces Cuba se ha especializado, es como un arma que tiene para difundir mentiras, para desacreditar a opositores, para diseminar falsedades, fake news, y es muy efectivo, sobre todo para dentro de Cuba, que el Internet está encerrado, y para fuera de Cuba, para los incautos y las personas que normalmente viven desinformadas y se alimentan con este tipo de narrativa del régimen cubano. Ahora, todo eso que usted menciona es un escenario perfecto para otros países, pero tiene que estar ocurriendo algo más, porque ¿cómo te haces ver tanto en redes sociales si estás en un país que no tiene corriente eléctrica, no tiene una capacidad tecnológica eficiente y probablemente tengas muy poco internet? ¿Está pasando algo más por debajo? ¿Se estarían potenciando estas ciberclarias para que en medio del apagón quieran hacer ver la luz que no existe en Cuba? Porque esto es enloquecedor. Lo que uno ve no es proporcional con la crisis que se está viviendo en Cuba. Usted dice, ¿y cómo esta gente publica tanto? ¿Y de dónde sacan este cuento, este relato? Es impresionante. ¿Cómo ves este ángulo? No, es que eso no son personas individuales desde el hogar. Esos son granjas, son, ¿cómo se puede decir? Oficinas
con un montón de celulares y un montón de computadoras interconectadas, estudian bien. Para eso se creó LUCI. Si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a algunos de los muchachos de LUCI que han logrado escapar de Cuba, me imagino que algunos de ellos participaron de esto, te podrían describir, y yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, y en realidad lo que funciona no es que es una persona desde la casa sin internet y sin luz, no, es que el gobierno tiene luz, el gobierno tiene todas las condiciones, tiene la capacidad para comprar las computadoras, los medios tecnológicos, y saben y estudian cómo posicionarse dentro del internet a nivel global para poder lograr esta influencia. Esto no se trata de gente en las casas haciendo este trabajo. Sí participan seres humanos, por supuesto, en toda esta actividad, pero eso no se desarrolla de manera descentralizada. Eso lo maneja todo el gobierno a través de departamentos de desinformación que tienen creados para cambiar la opinión, para influir en la opinión pública. O sea, tontos útiles siempre hay, pero estas granjas estarían liderando. Yo también me encuentro mucho con personas que evidentemente reciben cuotas de internet a cambio de compartir propaganda. De hecho, claro, hay muchos que no son entes seguidos, ni visibles, ni importantes, que no sé cómo no sienten el bochorno de encontrar que lo que comparten no tiene ni un like. O sea, en la guerra de los likes perdieron todas las balas. Usted se da cuenta que ese es un tonto útil al que le han dado la herramienta. No, pero te voy a decir algo. Hay softwares y los famosos bots que yo puedo lograr darte like a una publicación a través de una herramienta de desinformación. O sea, no tiene que estar una persona físicamente dándote like para yo poder acceder a tu cuenta, no a tu cuenta con tu login y tu password, sino a tu publicación y darle like de manera masiva, y se acumulan los likes. El problema es que se sientan a estudiar el UCI el instituto que creó Fidel Castro para la batalla de ideas, que yo digo que es la batalla del bien contra el mal, o de la desinformación, fue justamente para preparar a jóvenes cubanos afines al régimen y no tantos afines al régimen para, a cambio de su subsistencia, prepararlos en este desarrollo tecnológico y de software para poder, como decía Fidel Castro, la batalla de ideas, que es decir, es lograr cómo la mentira la pueden imponer sobre la verdad. Pero los likes se logran incluso a través de software, eso no lo sabemos usted ni yo, ni una persona normal, pero son personas dedicadas a esto, son muchas veces hackers, son gente que te pueden incluso a veces entrar a tus cuentas privadas, pues se especializan en este tipo de actividad y forma parte de las medidas activas que crea el régimen para mandar una imagen falsa y ajena a la realidad de Cuba. Eso es lo que ocurre. Los likes incluso pueden ser programados y los seguidores también. Una cosa increíble. Desde el punto de vista de la inteligencia, ¿qué valoración puedes hacerme de los reportes de las últimas horas? Aparece el liderazgo fingiendo que le interesa la opinión y el asesoramiento de las posturas críticas para encontrar la solución de un problema, desentendiéndose de que el problema son ellos mismos. Este es el colmo del descaro. Pero desde el punto de vista de las acciones de inteligencia, ¿esto es un discurso coordinado o esto es una patada de ahorcado? No, esta es una manera de dilatar este proceso. Ellos están tratando de ganar tiempo, ellos están tratando de llegar a las elecciones de medio tiempo, ellos están tratando de influir o de sembrar algún miedo respecto a que si hacen algo podría poner en peligro las elecciones de medio tiempo en noviembre. Ellos están acudiendo, Sánchez Gras, a todo lo que esté a su alcance con tal de permanecer en el poder y de dilatar el proceso para que cambie la realidad. Eso es lo que está haciendo el régimen cubano. Lo que ocurre es que el ser humano normal tiene corta memoria. Y entonces tú estás viendo esta noticia y cualquier ser humano ve esta noticia y se embriaga o se confunde.
pero las cosas hay que analizarlas a través del tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho Cuba durante tantos años? Lo mismo. ¿Desde cuándo Cuba está prometiendo prosperidad? ¿Desde cuándo está prometiendo que va a producir riqueza? ¿Desde cuántos discursos? Si tú buscas a través del tiempo y si te toca hacer un análisis, como tú dices, de inteligencia, tienes que analizar no la situación en el contexto puntual en que ocurre, sino en el contexto histórico. Cuba ha acudido toda la vida, por 67 años, en una cosa, sembrar esperanza, sembrar esperanza, sembrar esperanza, mientras la gente se muere de hambre y mientras la realidad no cambia. Y con respecto al gobierno de Estados Unidos, están tratando, como los gobiernos en Estados Unidos cambian, porque eso es otro fenómeno. En Cuba el gobierno ha sido el mismo por 67 años, jugando con el estado de opinión de un presidente que dura 4 u 8 años. Es una cosa insólita. Entonces, que está 4 años, que no es el caso de Trump, pero que viene de repente, no tiene tiempo para estudiar toda la situación de Cuba por 67 años, porque además Cuba ni siquiera a veces es una prioridad para el gobierno americano de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos juegan con todo eso. Ellos creen que todavía ellos pueden engañar a Trump, que ellos pueden mandar una señal de que ellos van a hacer un cambio, de que en realidad, ¿para qué ustedes quieren hacer un cambio si nosotros podemos ser sus mejores aliados y nosotros podemos convertirnos y hacer lo que ustedes quieran que hagamos sin necesidad de un cambio político, porque nosotros tenemos el control? Si al final hay un cambio de políticos o hay un cambio político de régimen, ustedes no saben lo que va a pasar, amenazan con un éxodo masivo que no va a ocurrir, la gente no tiene ni para construir una balsa. Entonces ellos juegan con todas las variables y ponen incluso analistas de la CIA, ¿ok?, o analistas del gobierno, del Departamento de Defensa, a veces los confunden. A veces esta gente que no conocen la criollada cubana, que no saben la manera de hacer trampa de este régimen por 67 años, muchos son jóvenes que yo he conocido, que son muy jóvenes, que no saben nada de la historia de Cuba y lo ponen de analista y no tienen tiempo ni de estudiar toda la realidad de lo que ha pasado en Cuba, y uno tiene que estar diciendo, yo he participado en conferencias de eso y le he tenido que estar explicando, oye, es que esto no es de ahora, esto no es así. Y entonces son muchachos jóvenes con 30, 20 y pico de años conociendo una Cuba que lleva 67 años jugando a la política con el gobierno de Estados Unidos, sabiendo que Cuba al final no representa un gran interés, diríamos así, para el gobierno o los gobiernos de turno en Estados Unidos, excepto este, que está un Donald Trump, que es muy amigo de los cubanos, y está un Marco Rubio, que es descendiente de cubanos y que conoce esa realidad. Así que yo no creo que el juego le sirva en estos tiempos, sinceramente. Y si no le sirve es por Donald Trump y por Marco Rubio. Ni siquiera por el resto de las personas en el gobierno. El resto de las personas en el gobierno van a cumplir órdenes, ¿ok? Y van a hacer lo que diga el presidente. Pero la salvación nuestra para un cambio de régimen en Cuba está en Donald Trump y en Marco Rubio. Porque los demás son políticos y otros que no son políticos, pero que no le han venido dando seguimiento a la situación de Cuba, como una persona como Marco Rubio. Y los analistas de inteligencia en Estados Unidos también pueden ser confundidos si no entienden y analizan. Por ejemplo, cualquiera ahora puede pensar, si no se da cuenta de lo que ha hecho Cuba por 67 años, cualquiera aquí puede desarrollar un informe diciendo Cuba está dando muestras de cambio. Hicieron una reunión del Comité Central y del Buró Político. Están hablando de reformas económicas. Cualquiera que es nuevecito, analista de inteligencia de la CIA, puede mandar un informe y decir, yo noto que ellos están cediendo. Yo noto que va a haber un cambio. Yo noto que ellos a lo mejor están considerando, porque no han visto ni han analizado estas noticias en un contexto histórico y no se dan cuenta que Cuba ha hecho eso toda la vida y que es hora de ponerle fin al régimen. Pero lamentablemente es un juego político y en eso entra a jugar también esto de la, yo le llamo ciberconfusión, otros le llaman ciberclaria, de que son estas granjas de trolls, ¿verdad? Con bots electrónicos desinformando al mundo. Es lo único que pueden hacer porque su realidad es nefasta y todos los cubanos la conocemos. Esa ciberconfusión está en acción ahora mismo. Se puede ver en las últimas horas que las granjas han trabajado más que las cooperativas de producción agropecuaria. Se ve un nivel de expectativa, de apertura, de cambio. Aquí no ha pasado nada,
todo ya está resuelto, ahora sí, es muy sencillo de determinar por qué ahora sí y antes no. ¿Cuántas veces se ha hablado de este nivel de apertura, de reestructuración de la economía y esto no ha llegado a ningún sitio? Nunca. ¿Qué ha pasado con los inversores privados? ¿A dónde ha ido a parar el dinero? ¿Quién les va a devolver lo que le han congelado, lo que le han robado, lo que le han detenido? Esto ha sido una práctica común, pero Y repetida. hay una memoria corta, como ha dicho José Cohen, y la gente vuelve a caer en el atisbo del reporte de última hora. Gracias, José Cohen, por ayudarnos a entender este ángulo tan importante de la actualidad en Cuba. Regresamos. Muchas gracias. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. Estuvimos reportando en las últimas horas el estado deprimente del cementerio de La Lisa, donde se están robando las cajas, las estructuras de los nichos, lo que sea. Estos materiales los están sacando de las tumbas, los están vendiendo, se reciclan. Y usted creería, bueno, a lo mejor es que van a usar el nicho de nuevo para guardar restos humanos en el mismo cementerio. Es irrespetuoso, es inaudito, pero hasta ese punto es entendible. No, hay mucho más que eso. La denuncia dice que estarían reciclando estos materiales para hacer cajitas, estructuras, containers, como quieras decirle, para almacenar, procesar y vender productos alimenticios. O sea, la insalubridad a tope. Hoy llega un nuevo reporte desde La Lisa, un lugar conocido como El Hueco en La Lisa, que estuvo protagonizando grandes protestas en La Habana después de más de 36 horas de apagón. Las imágenes son impresionantes, hay calles cerradas por las protestas y quiero compartir este sonido y esta imagen con todo nuestro público. Evidencia. Ya estamos cansados, pica, de tanta hambre, tanta miseria, tanta oscuridad. Llevamos 36 horas sin luz. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Abran los ojos, pica. Abran los ojos, que no se puede más, no se puede. No se puede más. Madres sin niños sin comer a esta hora. Más de 36 horas sin luz. Esto es en el Hueco de La Lisa. No se puede. Que se vayan, si lo que queremos es que se vayan y nos dejen a nosotros en paz. A ver si podemos hacer una vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin luz, eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Y la empresa eléctrica es la primera que dice que llevamos 2 horas nada más, llevamos 36 horas sin luz. Está bueno ya, tremenda falta de respeto. Lo que tienen que hacer es coger y irse para ellos y que los dejen la vida en paz. Si no, que acabe de meter una bomba, que es mejor que meta la bomba y morir todos. A morir de hambre, morir de sed, morir que no hay agua, no hay luz, no hay ni p***. Las madres con los hijos sufriendo y esperando. Los viejos, todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Además del relato de esta voz, que parece ser una señora
en La Lisa, en El Hueco, en La Habana, se escucha constantemente las voces de niños viviendo en esa precariedad, niños que están gritando por encima del sonido del cacerolazo y que también le están profiriendo consignas contrarias a los dirigentes y a la dictadura. O sea, ya no hay grupo etario que se escape del nivel de la protesta antigubernamental en Cuba. Cuando hay estas protestas, enseguida el brazo represor hace lo que mejor sabe hacer: especular de sus recursos y su arsenal, salir a las calles a mostrar su brazo fuerte, su puño para reprimir. Anoche en La Habana, la dictadura sacó sus fuerzas represoras a la calle en medio de un apagón total. Coincide con la jornada en la que se hace el anuncio de la supuesta apertura económica en boca de los líderes del régimen y como preámbulo a la aprobación de lo que se dijo que debe acontecer en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el anfiteatro de la unanimidad. Allí todos están de acuerdo con lo que se diga. Estas son las imágenes de la policía en la calle, en La Habana, para intimidar, para enseñar el arsenal con el que reprimen. Evidencia. Son varios barrios de La Habana en medio del apagón. Es todo un despliegue para que se vea la potencialidad de la represión. Para eso sí hay combustible, para eso sí hay recursos, la represión a la cara para que la gente entienda lo que en verdad está ocurriendo. Hay una mala noticia para la dictadura. El Parlamento Europeo ha votado a favor de sancionar a Díaz-Canel y a Gaeza. Una notificación del Parlamento Europeo reporta que hoy se aprobó una resolución que eleva la presión política sobre el régimen cubano y pide a la Unión Europea adoptar sanciones individuales contra Miguel Díaz-Canel y otros responsables de la represión en la isla.
La votación fue respaldada por 283 eurodiputados con 199 votos en contra y 85 abstenciones. También esto reclama suspender, como parte de lo que están diciendo, el acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba si La Habana no da pasos claros hacia la transición democrática a corto plazo. Este pronunciamiento, hay que aclarar, no equivale a una sanción automática, pero coloca el tema cubano en una posición más tensa dentro de la agenda europea. Esto prácticamente es inédito. La Unión Europea nunca había manifestado este tipo de comportamiento con la isla, especialmente ahora que es tan evidente el deterioro económico, la crisis humanitaria y todas las denuncias por las violaciones de los derechos humanos. Esto se pone más interesante aún cuando revisamos esta resolución y todo lo que se ha aprobado hoy en la Unión Europea, que está instando a tomar medidas específicas contra dirigentes de Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por los militares. El Parlamento Europeo ha dicho que manejan de cerca la economía cubana prácticamente en su totalidad, y este documento, al cual hemos tenido acceso ahora, está hablando también de mucha represión política y la herramienta central que usa la dictadura para mantenerse atornillada en el poder. El Parlamento, a su vez, ha reclamado la liberación inmediata de todos los presos políticos y de las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos fundamentales. La resolución menciona un récord de 1.281 presos políticos hasta finales de mayo de 2026, incluidos menores de edad. Los eurodiputados también están pidiendo darle fin a la tortura y a los malos tratos, además de establecer una reparación legal para las víctimas de todos estos abusos. La preocupación se extiende a la situación cotidiana de los cubanos. Se habló de apagones, de falta de agua, de escasez de alimentos, del deterioro total de los servicios básicos. Se habló de la inseguridad en las calles. O sea, el Parlamento Europeo va tomando conciencia acerca de la situación en Cuba, y esto prácticamente es inédito porque Europa siempre era más solidaria con el régimen, Europa siempre miraba un poco más hacia el otro lado, y al parecer ahora han comenzado a entender de qué va esta situación. El acuerdo de la Unión Europea con Cuba, por lo tanto, se vería afectado y gesta un nuevo debate. Así que el Parlamento considera que este acuerdo debería suspenderse si el gobierno no muestra acciones o avances verificables hacia una apertura política. La resolución está defendiendo una transición democrática plena y multipartidista liderada por los propios cubanos e inclusiva con la diáspora cubana por el mundo. Así que la Unión Europea hoy ha votado a favor de sancionar a buena parte de la cúpula cubana, de establecer medidas específicas para Gaesa, de revisar el tema de los presos políticos y las libertades individuales y de todo lo que tenga que ver con la actual crisis en Cuba. Hago una breve pausa. Ya regreso. Ya tengo tu evaluación completa de los rayos X, ya lo examiné. Yo creo que tú estás bajo estrés, ¿verdad? Sí. Yo tengo la solución para tu problema.
Lo que te voy a recomendar es un Night Guard. Es un protector que nosotros los dentistas recomendamos a los pacientes que están bajo estrés y aprietan los dientes por la noche, a que durante la noche se lo puedan poner. Te cuento que tenemos una oferta espectacular. El Night Guard está a mitad de precio. El 50% de descuento en los Night Guard y cero estrés. La abogada Joana Soler está en la casa para ayudarnos a repasar temas migratorios, para responder a preguntas frecuentes y para reaccionar a noticias que tienen mucho que ver con la actualidad de nuestras comunidades, noticias que marcan el rumbo de nuestras familias. Abogada, bienvenida, gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sánchez, por la posibilidad de estar en este espacio. Abogada, concretamente, y cito, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha anunciado que acatará la decisión de un juez federal que está ordenando reanudar de inmediato los trámites migratorios que permanecían congelados de manera arbitraria para ciudadanos originarios de 39 países. ¿Esto es inmediato? ¿Es irrefutable? ¿Cómo va? Sí, Sánchez, esto es una decisión que salió muy recientemente y que es algo muy positivo para todos aquellos ciudadanos de esos 39 países, pues todos sus trámites migratorios que se encontraban pausados están siendo trabajados, estudiados, revisados en este momento. De hecho, yo he podido notar esta noticia porque ha empezado a llegar un montón de notificaciones a mi oficina, de entrevistas para residencias, de entrevistas para ciudadanías, y hace muy poco tiempo que salió la noticia. Sin embargo, ya se nota el hecho de que se está trabajando activamente en los casos que anteriormente estaban detenidos. Todas aquellas personas, por ejemplo, con parol humanitario, todos aquellos del CBP-1 que han tenido que esperar durante tanto tiempo por su tarjeta de residencia o por su permiso de trabajo, pues ven un rayito de luz al final del túnel porque deben de recibir esos documentos, esos alivios migratorios próximamente. Ahora, hay una especulación, hay mucha gente diciendo que todos esos casos que están pendientes para la residencia, lo más probable es que no tengan que hacer entrevista ninguna, que este proceso les daría mayor velocidad que simplemente esperar a que llegue. ¿Hay algo de cierto? Esa es una especulación, como bien dices. El hecho de la entrevista la decide el oficial cuando revisa el proceso y chequea si hay alguna inconsistencia entre lo que se presentó a lo mejor cuando la persona fue a hacer una entrevista consular antes de entrar a los Estados Unidos y lo que se presentó en el proceso de residencia, o si hay una inconsistencia entre lo que se dijo en la frontera y lo que se presentó en el proceso de residencia, o si simplemente por el conocimiento que tiene el oficial, pues concluye que esa aplicación que está leyendo tiene errores, porque hay muchos oficiales que han citado a entrevistas a personas porque han puesto que no han sido miembros del servicio militar, por ejemplo, y los oficiales tienen conocimiento de que en Cuba el servicio militar es obligatorio y lo que quieren es que esa persona le explique o les demuestre por qué no fue miembro del servicio militar. Y ojo con eso, porque si es mentira y no tiene forma de demostrarlo o de explicarlo, entonces le niegan la residencia, no porque fue o no fue miembro del servicio militar en Cuba o participó en el servicio militar en Cuba, sino porque está diciéndole mentira a un oficial de inmigración, que es un delito acá en los Estados Unidos. Ahora, aquí se está hablando de formularios distintos. El I-485, ¿cuál es este? El ajuste de estatus que se aplica generalmente bajo ley de ajuste cubano, aunque puede utilizarse la ley de la I-485 por otras muchas situaciones, como por ejemplo derivado de la aprobación de una petición familiar. Es el ajuste de estatus. El N-400. La ciudadanía. Y también se está hablando del I-589 y el I-765. ¿Estos dos últimos qué son? I-589, asilo político, withholding and convention against torture. Y la I-765, el permiso de trabajo.
Óigame, pero esto es bien amplio, esto es una gran esperanza para la gente que tiene pendiente todos estos temas. Recuerden que en el 305-589-0262 está la abogada Johanna Soler para ayudarles con todos estos trámites, con todo este asesoramiento. En estos juicios finales, en estos procesos, lo que yo no encuentro son grandes noticias cuando la gente no va bien asesorada. No encuentro buenas noticias a quien va solo y no tiene un abogado que lo represente. Con esto hay que estar claros porque esto es bien, pero bien difícil. 305-589-0262. Hay una noticia de un cubano que fue deportado a la isla y que ha recibido la inesperada oportunidad de regresar a los Estados Unidos. La gente no se lo cree. He oído el cuento de 500 modos y todo el mundo lo cuenta distinto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver, lo que tengo entendido, asesorándome a través de todos los canales que son verídicos y tal, tengo entendido realmente que lo que sucedió en este caso es que el cubano fue deportado hacia Cuba teniendo un proceso de apelación pendiente. ¿Qué pasa? Cuando hay una apelación, que la apelación se pone después de una orden de deportación, una orden emitida por un juez, esta apelación tiene que ser resuelta antes de que la persona pueda ser deportada. ¿Por qué? Porque la orden de deportación, la orden del juez todavía no es efectiva, no es firme. El buró de apelaciones tiene que pronunciarse en ese sentido. Si el buró de apelaciones revoca la orden del juez, pues estaría cometiendo un error muy grave porque esta persona no tenía por qué haber sido deportada. Si el buró de apelaciones no revoca la orden del juez y al contrario dice que el juez actúa correctamente, pues en ese momento es que se puede proceder a la deportación. ¿Qué sucede? En este momento migratorio la situación ha estado tan complicada que han habido casos de personas con apelaciones presentadas y pendientes en las que no ha habido una respuesta todavía que han sido deportadas y eso legalmente es una arbitrariedad, es un error, no se debía de haber hecho. Este es un ejemplo de estos casos y el DHS emitió un correo electrónico diciendo que iba a parolar a esta persona. Si esta persona es parolada, o sea, obtiene un parol y puede regresar a los Estados Unidos, no solamente su orden de deportación y todo su proceso migratorio tendría un camino diferente, sino también que existiría la posibilidad de que esta persona se pueda hacer residente bajo ley de ajuste cubano. Este personaje, que no es un personaje, es una persona real, esta persona que la gente, yo he oído el cuento de miles de maneras. El señor se llama Emilio y Emilio se enteró de esto gracias a que el Homeland Security le envió un correo ¿a quién? A su abogado. Es muy difícil lidiar con todo esto si no tienes una mano que te guíe. En el 305-589-0262 tienes una gran oportunidad. Ahí está la sonriente Johanna Soler. Llámenla, déjense ayudar. Abogado, un abrazo. Gracias por su tiempo. Otro para ti, Sánchez. Es siempre un placer. De verdad que disfruto mucho este espacio. Hacemos otra breve pausa. Regresamos enseguida. Sentir cubano, cultura, identidad y mucho más. Sentir cubano Cuban Store, donde la tradición se convierte en vida. Ustedes saben todas las cosas importantes que hay en este mundo por investigar, como para que el equipo de la cadena CNN se lance de cabeza a ver esos asuntos. Vaya, si no quieren ir tan lejos,
cuántos problemas de fraude, cuántos problemas de tráfico de niños, de abuso con el fentanilo, de problemas sociales, de comunidades con marginación, puntos de vista, fraudes electorales, irregularidades. ¿Cuántos temas hay para investigar? Pero la cadena CNN se fue a investigar la calidad del agua en este lago, en esta gran fuente reflectante que contó con una gran transformación para dotarla de belleza en Washington por iniciativa del presidente de los Estados Unidos. Es hermosísimo, las imágenes se han difundido mundialmente, hasta los detractores del presidente le han dado las gracias por lo hermoso que quedó esto en Washington. Bueno, pues CNN cree que hay que analizar qué está pasando con el agua de la fuente. Se tiraron de cabeza. Equipo de investigación. Lo que hay que ver en el mundo. Mírenlo aquí. En busca del agua podrida. Evidencia. Scoop up a water sample to see if we can get this tested. CNN independently took the sample of water and consulted with a pool store that regularly tests water to help read the results. It showed phosphate levels far higher than what is recommended to keep algae at bay based on estimates for a pool that holds 6.5 million gallons of water. If there's already some phosphate fertilizer in the water, that's really opportunistic, especially for the blue-green algae that can fix nitrogen. So they are having a field day out here, probably. The Department Encontraron en el agua fosfato. Lo que no encontraron en la cabeza de la periodista fue fósforo. Está falta de fósforo. Está falta de fósforo. No se le ocurre nada, chicos. Qué pérdida de tiempo. Esto es para morir de la risa. Están centrados en eso. Equipo de investigación. Buscando lo que no encuentran. Tú que estás buscando, yo tengo algo para ti. No sé si sabías que en el 786-728-8832 están los mejores seguros de propiedad disponibles. Bastaría una llamada. 786-728-8832. ¿Qué vas a conseguir? Bueno, una rebaja inmediata. Con un timbrazo le bajas unos $1,000 al precio del seguro de tu propiedad. 786-728-8832. 786-728-8832. Llama, por favor, consigue un resultado concreto, que ese resultado sea bajar el precio del seguro de tu propiedad. Esto parecía imposible, pero ahora hay una veintena de aseguradoras trabajando directamente con Univista Insurance para conseguir esa rebaja con la que hemos estado soñando durante años. Si llegó ahora, ¿por qué demorarlo? Marca 786-728-8832. Con una llamada vas a bajarle unos $1,000 y vas a conseguir lo que te hace falta. Vas a conseguir un seguro que te respalde, un seguro que al bajar condicione también una bajada en lo que estás pagando por concepto de mortgage. Estos dos indicadores van juntos y tú con una llamada lo vas a resolver. ¿Por qué ahora? Bueno, porque ahora las aseguradoras tienen muchas oportunidades, porque están compitiendo entre sí, porque existe ley y orden y porque hay una lucha contra el fraude en nuestro estado. Y esto va a garantizar una apertura para los seguros, los cuales se sienten más confiados de ofrecer sus mejores paquetes, sus mejores ofertas para los propietarios de vivienda en nuestros estados. Marca ahora 786-728-8832. Cerciórate tú mismo con una llamada. Habla con los que saben. Llama a Univista Insurance 786-728-8832. Ya regreso. Soy William Gándara de Gándara Construction, mostrándote un techo recién instalado por nosotros.
Este techo fue instalado y financiado por Renew Financial con financiamiento aprobado por el Estado. Con solo una llamada a Gándara Construction, nosotros hacemos todo el proceso por ti. La aprobación del financiamiento la obtendríamos en una semana. Y después de obtener el permiso aprobado, nosotros instalaríamos tu techo en términos de una semana con todas las inspecciones aprobadas por la ciudad o el condado. Ya sabes, si quieres tu techo en una semana instalado, llama a Gándara Construction, donde tu sueño nosotros lo construimos. No son simples promesas. El acuerdo con Irán ya está dando frutos concretos. Ha bajado el precio promedio de la gasolina por debajo de $4. Hacía semanas, meses que esto no se conseguía. Hay una buena cotización en la bolsa de valores. Hay una subida, una tendencia al alza fantástica. O sea, hay buenas noticias, hay un buen sabor en función de lo que está avanzando. Hay un reporte que confirma que Estados Unidos ha comenzado hoy a aplicar uno de los acuerdos principales, uno de los compromisos centrales de este acuerdo con Irán. Ha anunciado el fin de las operaciones de bloqueo sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos de la República Islámica. O sea, ha anunciado el fin de ese bloqueo relacionado con el Estrecho de Hormuz. Esta decisión fue comunicada por el Comando Central estadounidense, que estaría confirmando el cese de las restricciones impuestas durante la guerra iniciada a finales del mes de febrero. Nuestras fuerzas conjuntas, en un comunicado de este jueves, han dicho, y cito, hoy las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, de acuerdo con las instrucciones del presidente de los Estados Unidos. El mando militar ha agregado que las embarcaciones que se dirijan a los puertos iraníes ubicados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán ya no enfrentan impedimentos por parte de Washington. Esta declaración también precisó que todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar estadounidense han cesado. Sin embargo, aclara que las unidades navales norteamericanas permanecerán desplegadas en la región para supervisar el cumplimiento del memorándum firmado entre ambos países. El texto continúa diciendo: nuestros grandes buques de guerra permanecerán en el área general para garantizar que todos los aspectos del acuerdo sean respetados, obedecidos y permanezcan plenamente vigentes. Este anuncio representa uno de los primeros pasos derivados del memorándum de entendimiento entre Washington e Irán, que fue firmado, fue formalizado hace apenas unas horas este miércoles en el Palacio de Versalles, con el acompañamiento de varios líderes del G7 junto al presidente de los Estados Unidos. Entre otros puntos, este documento estaría contemplando el restablecimiento de la navegación comercial y una hoja de ruta para discutir el futuro del programa nuclear iraní. Tras la implementación del acuerdo, el presidente de los Estados Unidos ha rechazado las versiones sobre el supuesto desembolso multimillonario hacia Teherán como parte del entendimiento. A través de su red de Truth Social, el mandatario negó que exista una transferencia de fondos estadounidenses. Trump dijo: no hay ningún pago de $300 mil millones a Irán por parte de los Estados Unidos. Eso es fake news. El mandatario sostuvo que los resultados del acuerdo pueden medirse en otros indicadores. Continuó diciendo: todo lo que hay para Estados Unidos es éxito. Precios más bajos del petróleo y victoria. Miren el mercado bursátil.
Estas declaraciones se producen apenas un día después de que el presidente Trump confirmara que había firmado personalmente el memorándum. Según explicó, la rúbrica se realizó en el Palacio de Versalles en Francia durante una actividad paralela a la cumbre del G7. Posteriormente, una copia del documento fue remitida a Teherán para completar el procedimiento acordado entre ambas partes. O sea, lo que va a ocurrir en Suiza será básicamente algo simbólico. La siguiente etapa del proceso estará centrada ahora en las negociaciones nucleares. El vicepresidente J.D. Vance anunció que planea viajar a Suiza para participar en el lanzamiento de las conversaciones técnicas previstas entre funcionarios estadounidenses e iraníes. El vicepresidente dijo, y cito, "Tengo previsto viajar a Suiza cuando se espera que comiencen estas negociaciones técnicas, probablemente en algún momento de este fin de semana". Lo dijo como parte de una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Aunque reconoció que la agenda todavía puede modificarse, señaló que Washington trabaja ahora mismo para coordinar la llegada de los negociadores iraníes. El vicepresidente también dijo que estas conversaciones van a requerir de la participación de especialistas debido a la complejidad de los asuntos en discusión. Habrá personal sobre el terreno que impulse directamente las conversaciones técnicas y las conversaciones sobre el tema nuclear. La noticia es que todo el bloqueo sobre los puertos iraníes ha cesado con carácter inmediato como un desprendimiento de la firma del memorándum de parte de los Estados Unidos. Este documento fue enviado a Teherán y esta es una muestra de buena voluntad de parte de los Estados Unidos para asegurar que el pacto va de buen modo. Señoras, señores, solo la verdad nos hará libres. Amanecerá y veremos.